Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de Zoom para poder intercambiar temas de capacitación constante mediante la Red Nacional Conocer. El día de hoy, 13 de septiembre, siendo las 13 horas de la tarde, vamos a dar comienzo con una presentación que es muy importante para el personal de salud, tanto en formación como el personal de salud que se encuentra ya en la parte operativa. Y tenemos a bien presentar la conferencia titulada Vocación, un análisis ético del personal de salud, que muy amablemente nos va a presentar la estudiante de medicina, Denise Montserrat López Samayoa, de la Universidad Autónoma de Durango. Antes de comenzar con su presentación, voy a dar los pormenores de su currículum, el cual es bastante extenso y muy grato hacer la presentación en este espacio. Ella es estudiante del noveno semestre de la licenciatura de Medicina en la Universidad Autónoma de Durango. Es fundadora y editora en jefe de la revista INDAEM. Ha publicado hasta este momento 6 artículos científicos, 4 de ellos presentes en Google Escolar. Es también oficial local de publicaciones médicas por 2 años consecutivos. Desde segundo semestre se ha involucrado en la investigación y se ha dedicado a enseñar la metodología de investigación y, por supuesto, temas relacionados a la medicina basada en evidencias. Actualmente es vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango y recientemente también hizo una estancia de investigación en un hospital de alta especialidad de Mérida, Yucatán, el cual es bastante fructífero para su vida profesional. Y con este tema relacionado a la vocación, es bastante interesante cómo se va a hacer el abordaje, ya que tenemos en estos momentos estudiantes tanto de medicina y de enfermería que van a poder escuchar y conocer temas acerca de esta importante situación de la vocación, que puede ser que estemos en riesgo de la pérdida de vocación o de la pérdida de humanidad, pero vamos a conocer y escuchar cuáles son las perspectivas que nos presenta nuestra ponente el día de hoy. Repito el nombre, Denise Montserrat López Amayoa, al cual agradezco infinitamente la aceptación por participar en esta serie de presentaciones, las cuales están avalados por la Secretaría de Educación Pública, la Red Nacional Conocer y la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud por México, el cual otorgan la validez oficial de este evento. Sin más preámbulo, voy a ceder los micrófonos a nuestra ponente y escuchemos con atención esta conferencia que nos tiene preparada. Eh, Muy buenas tardes, muchas gracias, doctor, por la invitación y muchas gracias también a los que nos pueden acompañar, mi familia que está aquí presente también. Les mando un saludo y un abrazo enorme. Eh, Me da mucho que sí estén estudiantes de medicina, de enfermería, de, de otras especialidades, porque sí, esto no es, tiene un enfoque en medicina, claro, pero también es relacionado, puede llegar a tener un impacto en otras especialidades. Como ya hemos mencionado, el tema es vocación. No quiero hacerlo algo aburrido, pero tampoco quiero contarles mentiras. Ahí incluí algunas citas para que esté fundamentado científicamente, que eso es de lo que me he dedicado. Me gusta mucho la investigación, me gusta mucho leer, siempre me ha gustado leer. Y sí estoy nerviosa, disculpen ahí si llego a decir alguna imprudencia. Para empezar con el tema, me gustaría dejar en claro o enfatizar algunas cosas que, por ejemplo, al hablar de vocación, me voy a estar refiriendo más a la chispa así como un propósito, como si tuviéramos un caminito que tendríamos que recorrer en la vida, pero que ciertamente esto no es así, lo vamos a ir desglosando conforme a la ponencia. Y me gustaría preguntarles, no es necesario que me contesten, pero si alguna vez se han preguntado de dónde provienen sus sueños, sus intereses y su pasión, si es que llegan a tener alguno. Y también la otra pregunta es, si tienen sueños, tienen intereses, tienen alguna fuerza dentro de ustedes que les diga qué es lo que deberían de hacer o a qué deberían dedicarse.
Esto teniendo en cuenta si somos estudiantes y si hay personas, pues ya adultos, también les puede seguir interesando buscar otras áreas de su vida que quizás sientan que no están completas aún. La otra pregunta, ¿qué es lo que los hace ser ustedes? ¿Qué es lo que los caracteriza? ¿Qué es lo que, si alguien está hablando, esperamos bien de ustedes o de mí o de cualquiera, ¿qué es lo que dirían? ¿Cómo cómo nos definirían? O sea, dirían, pues esta persona es muy enojona, yo, es muy, necia, terca, se logra todo lo que se propone, o ¿qué es lo que dirían de ustedes? Porque esto es importante. Bueno, no es importante lo que digan de nosotros, más bien lo que nosotros pensemos de nosotros y cómo es que vamos a descubrirlo, porque hay muchas personas quizás aquí presentes que tampoco tienen como que algo definido, de hecho quizás no habían pensado en que tenían que recorrer cierto camino y la verdad es que no tienen que recorrer un camino en específico ni tienen que siempre estar pensando en esto, pero es muy importante detenerse un momento y cuestionarse, pues, ¿qué estamos haciendo aquí, no? Desde hace miles y miles de años, los humanos siempre se han preguntado cuál es el sentido de vivir, cuál es el sentido de nacer, crecer, reproducir, es el que se debería de seguir o hay algo más, qué me hace feliz o qué no me gusta o qué estoy haciendo en mi vida, ¿no? Me gustó este tema cuando el doctor Raimundo me dijo, me propuso la lista de los temas que podría llegar a dar. Al principio sentí miedo porque la gran parte de los temas eran pues de medicina como tal, apendicitis, cirugía, y no me sentía preparada como para dar ese tema. Pero del otro lado de la columna habían temas más humanos, más éticos, y dije, de aquí soy. Y entonces, hablar de esto creo que es muy importante porque ¿cuántos de nosotros no nos hemos sentido perdidos o no nos hemos sentido que estamos contra la marea, de que intentamos hacer algo y no resulta como nosotros queremos, nos frustramos, nos ponemos tristes, no nos enojamos incluso, porque no salen las cosas como uno lo tenía planeado o no salen, a pesar de que nos esforcemos, no salen como realmente nos gustaría. Em, yo podría hablarles muchas experiencias propias mías en las que he sentido que he fallado y en las que he sentido que he crecido, pero creo que no es tanto el punto de de esta ponencia. Más bien vamos a desentrañar y vamos a desmentir algunos mitos, vaya la redundancia, y vamos a tratar de entender y quizás incluso sanar. Yo sané mucho haciendo esta presentación porque igualmente entiendes más los conceptos cuando tienes que transmitirlos a otras personas. ¿Cuál es el mito del propósito? Usualmente nos han vendido la idea de que llegamos a este mundo, nacemos en este mundo porque tenemos un propósito muy grande que cumplir. Suena como que muy fantasioso, muy avaricioso, ¿no? De que, no sé, yo como investigadora, tengo que encontrar la cura del cáncer para poder vivir feliz. O no sé qué qué otros pensamientos lleguemos a tener, pero nos han vendido esta idea de que si no hacemos algo grande, si no somos exitosos, utilizan mucho la palabra éxito para malinterpretar qué es la vocación. Hay muchas veces que también, bueno, yo creo que ahora más que nada con las redes sociales siempre nos están como que presionando a que ya con 23 años debes de tener casa, hijos, terreno, porque la generación pasada sí logró hacer todo eso. Y pues la verdad es que no, cada persona tiene su propio camino y aunque no tenga un propósito definido, no significa que su vida no valga la pena o que no sea importante o que no sea especial. Me gusta mucho esta película, de hecho tuve que verla para inspirarme un poco, se llama Soul, Alma. Este señor se llama Joe Gardner, es un músico, es maestro de piano y él cree que toda su vida gira alrededor del jazz, de la música. Y toda su vida, por ejemplo, ahí podemos ver que es un adulto, ¿no? De unos treinta y tantos años. Toda su vida ha querido tocar con uno de sí, de las músicas más importantes en ese área, ¿no?
no recuerdo cómo se llamaba la señora, o sea, era una saxofonista que era la más top en el mundo de la música. Entonces él quería tener esa oportunidad para probarse a sí mismo de que su propósito era la música. Y pasó tantos años esperando, porque ahí se ve que ya está un poco, bueno, ahí disculpe, ahí se ve un poco grande, este, y entonces toda su vida estaba esperando esa oportunidad. Resulta y resalta que cuando llegó el día, pues pasa, se muere, para andar tan distraído, tan emocionado, se muere y se va al más allá, ¿no? Según la película. El profesor tenía una pasión tan grande por la música que todos los días se despertaba pensando en la música y se dormía pensando en ella. Era exigente consigo mismo y con sus alumnos, porque como él sentía esa pasión, esa fuerza interna que le decía, la música es lo mío, quería transmitírselo, pero de una manera errónea a las otras personas. Entonces, eso lo frustraba porque no podía saber en sí por qué las personas no tenían esa misma pasión por la música que él. Encontrar un propósito en nuestra vida es complejo y o bueno, debería ser profundamente humano, como lo hizo Joe. Era complejo porque él no pensaba en otra cosa, porque él quería hacer eso y quería que llegara el día en que pudiera tocar con la saxofonista. Entonces, este es el mito del propósito, porque lo que pasa en la película, bueno, resumiéndoselos, estaba tan obsesionado, quería que llegara ese día, porque él pensaba que si llegaba ese día iba a ser especial, o ya su vida iba a estar completa. Y si ese día falleció, pues sentía que le faltaba esa parte, ¿no? Al final de la película resulta que la vida no es lineal, que el tocar esa vez no le iba a dar la felicidad, porque ¿qué creen? Después pasa toda la película. Llega el día y sí logra sí logra cumplir su sueño. ¿Y qué creen que pasó? Pues nada, su vida siguió exactamente igual. Era más bonito cuando imaginaba cómo iba a tocar que cuando estaba tocando. Y el mundo no cambió, no le hicieron una estatua, no dijeron, ah, Joe Garden, el mejor músico del mundo mundial. El mundo no se detuvo, sus programas no se terminaron. Entonces, eso es lo que nos demuestra que lo que hacemos en nuestra vida no es para un punto en específico, no es para llegar al final del camino, sino de que deberíamos disfrutar cada etapa y cada paso que nosotros damos. Por eso es complejo y por eso hablar de vocación podría tocar diferentes puntos, diferentes perspectivas, pero todos estarían de acuerdo en eso. Les recomiendo mucho que vean la película, está muy bonita. Ahora sí, hablando en medicina, ¿cómo le podemos dar este concepto? ¿Cómo se llevaría a cabo en medicina? Como ustedes saben o han visto igual en los videos, en redes sociales, medicina es una carrera, la ven como, bueno, sí, la ven muy sacrificada, la ven muy dura, el sistema de salud pues no es el más estable de todos los países. Ahorita nosotros que estamos estudiándolo, ya voy en el quinto año y pues se ha sacrificado la familia, eventos especiales. Por ejemplo, hay muchos foráneos que dejamos nuestra casa, nuestra comodidad, nuestro confort, para poder salir y cumplir ese sueño, porque según nosotros tenemos esa vocación, tenemos ese llamado por dentro, que nos hace querer movernos y que nos hace querer lograrlos. Y también contándoles un poco, mi graduación es el otro año y yo estoy segura que en la graduación, bueno, me lo imagino porque sí ha pasado, voy a pensar de todo, menos de que soy la persona más feliz del mundo porque ya se terminó. O sea, la fecha va a pasar y lo único que voy a recordar son los momentos felices y malos que pasé, o voy a recordar cómo fue la evolución de cuánto cambié para poder entender conceptos o cuánto cambié para poder ser un buen médico. Y eso es lo que quiero tratar de transmitirles, que no es llegar a una meta, sino es el proceso, el camino, el todos los días, las pequeñas cosas de las que vamos a hablar a continuación. En medicina, pues ya dijimos que mi parte es fea, cansada, peligrosa, ahora ya con las demandas legales, todo eso. En enfermería también, pues ellos tienen más el contacto cercano con con los pacientes, ellos pues de alguna forma
los acompañan todos los días porque tratan de ver su bienestar físico y emocional también. Nosotros en medicina como que tenemos que pensar cómo poder ayudarlo, pero realmente quien está en un contacto estrecho pues es enfermería, trabajo social, etcétera, etcétera. En medicina tenemos ciertas tensiones. Por ejemplo, podríamos estar en tococirugía, en el lugar donde se dan los partos. Podríamos estar viendo cómo nace un bebé precioso, gordito o en su defecto un poco enfermo, un poco mal, pero también podríamos estar al mismo tiempo lidiando con una hemorragia, viendo que la paciente no fallezca, no tenga complicaciones. Medicina por eso es complejo, porque tratamos de abarcar tanto para que el paciente esté bien al final, ¿no? El principio de no hacer ningún mal o no tratar de hacerlo. Vaya. ¿Cómo podríamos traer la vocación con nosotros en esos momentos? Pues es muy difícil, ¿no? Si estamos tan tensionados en, pues, en hacer que no fallezca mi paciente, en hacer que no tenga, que tenga las menores complicaciones posibles, en hacer que el bebito también esté bien, es un poco complejo, pero estos tips nos pueden ayudar para poder encontrar ese balance sin necesidad de cambiar el entorno del trabajo, porque nosotros no vamos a poder cambiar, bueno, quizás no ahorita, quizás en otros, en más años, sí podamos cambiar el entorno, el sistema de salud, pero no sería lo sano, porque nadie puede decir este concepto es un sistema de salud bien. O sea, hay propuestas de que mejor descanso, de que reducir las horas de trabajo, em, crear espacios para que se recuesten, para que duerman, pero en sí nosotros no podemos cambiar eso y humanamente lo que nos importa es nuestro bienestar, tanto mental como físicamente. ¿Qué podríamos hacer? De instancia, tratar de dormir bien, de disfrutar esas pequeñas cosas, por ejemplo, acercar o presentar el bebito, la mamá a su bebito, es una de las cosas más bonitas que podemos hacer. Esa es una pequeña cosa que hace que valga la pena tanto esfuerzo, tanto estudio, tantos golpes, por así decirlo, de la medicina. En una guardia, salir a observar el atardecer, el amanecer, un café por la mañana, son pequeñas cosas que nos hacen seguir, continuar y pensar, vale la pena lo que estoy haciendo, tengo que ser fuerte, tengo que disfrutar. Bueno, ese es el concepto, ¿no? Que deberíamos disfrutar cada cosa que hagamos. No se puede todo el tiempo, claro, está, hay muchas veces que nos disociamos, otras veces que tenemos problemas, pero de eso se trata la vocación, traerlo, es algo que traemos dentro y es la actitud con la que nosotros vamos a afrontar estas situaciones. Me gusta mucho la frase esta, la actitud cambia la experiencia sin cambiar necesariamente el trabajo. No podemos cambiar a los demás, pero sí podemos cambiar nuestra actitud, cómo reaccionamos a lo que está pasando en situaciones de tensión, por ejemplo, hablando de la medicina. Y algo muy, muy importante y que a veces pasamos desapercibido es el apoyo, ya sea familiar, ya sea entre médicos, entre MIPS, entre amigos, tener un vínculo con alguien que, no sé, puedan hablar y reírse juntos o conversar de lo que pasó, que si se sienten enojados por tal cosa, es muy importante y no deberíamos tomarlo a la ligera. Al final somos seres sociables que necesitamos de otros humanos para estar estables, para estar felices, a que también muchas personas hacen enojar, ¿no? Pero eso no deberíamos tirar en saco roto que tener vínculos, que tener personas en que apoyarnos sea una buena opción. ¿Por qué estamos hablando de vocación? Como ya mencionaba el doctor Raimundo, es de suma importancia. Él mencionaba, se está perdiendo la humanidad. Sí, se está perdiendo la humanidad, pero es porque la rutina es cada vez más grande y cada vez, pues sí, cada vez mayor, cada vez se hace todo tan rutinario, tan protocolizado que se pierde esa esencia o esas ganas o incluso se pierde ese propósito, ese, ¿por qué estoy haciendo, por qué estudio medicina? ¿Por qué quería salvar vidas?
porque estudio enfermería. De verdad sí quería acompañar a los pacientes. Hacerse estas preguntas no está mal, de hecho es algo sano. El problema es cuando nos perdemos mucho en eso y nos concentramos demasiado en esas preguntas y no les encontramos respuesta. Espero que el día de hoy salgan con una respuesta y que pues en general su vida sea diferente y sea más beneficiosa para ustedes, porque recuerden que si ustedes están bien, todo a su alrededor es muy probable que mejore y que esté bien. De nuevo, la importancia de mencionar o de tener estas pláticas que puedan llegar a ser aburridas o que se puedan presentar como, ay, pues eso no me sirve, ¿no? O yo estoy bien, no tengo por qué escuchar eso. O mejor, o ocupo la hora que ocuparía entrar a la audiencia, pues mejor me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Pero gracias por entrar. La importancia radica en que se han hecho varios estudios, aquí los pueden ver debajo, eh, donde nos habla de qué porcentaje de los médicos presenta síndrome de burnout. El síndrome de burnout es una manifestación, es un conjunto de signos y síntomas que nos hacen sentirnos desmotivados, que nos hace estar ¿cómo les explicar? Como si estuviéramos como fantasmas, o sea, como que no existiéramos, como que estuviéramos desconectados, nos sentimos fatigados, con sueños, sin energía, sin propósito. El propósito queda hasta el final de la lista por todos los demás síntomas que llegamos a tener. También en enfermería se hizo otro estudio, estos son de acá, de Durango. También se hicieron estudios en enfermería y ellos demuestran en un 52,6% que están satisfechos con su trabajo. Entonces, y hay otro 49 punto y algo, ¿verdad? Del que no se siente satisfecho, que podrían ser por muchas razones que no vamos a entrar en detalle, pero quiero que vean que la cifra es alta. El 86,9% de los médicos residentes, estudiantes, no se siente bien, no se siente satisfecho con lo que está haciendo porque es una carga de trabajo muy alta. Trabajar 36 horas cada tercer día, cada cuarto día es muy cansado, no dormir y los pendientes, sobre todo el estar pendiente de que, vuelvo a repetir, de que no fallezcan nuestros pacientes, pues no es para menos, ¿no? Y es por eso que es muy preocupante y es necesario hablar de la salud mental, hablar de educación, hablar de esto. No sé quiénes de ustedes pensaban que esta plática iba a ser así como de, tú tienes que ser un buen médico porque tú lo elegiste, es tu vocación. Claro que no, nosotros somos personas más allá de ser cualquier profesión que eligieron o no eligieron, son personas, pero entender o poder dimensionar que no estamos para hacer quehaceres personales, sino vivir nuestra vida realmente, disfrutar del sol, de las mañanas, de los atardeceres, de nuestra familia, de nosotros mismos, de una película de estudiar. Es muy bonito cuando sientes que realmente sí te gusta estudiar, o sea, que dices, ay, pero ¿por qué este tema será así? ¿Qué puedo hacer? Yo siempre pienso en eso. Por ejemplo, ¿en qué me va a servir? Porque bien curioso, cuando mi familia se enferma, yo no sé de esa patología del por qué se enfermaron. Y pasan días y ya lo veo en clase. Y digo, "Oh, bueno, pude haber ayudado antes, pero es algo chistoso que les quería comentar. Siempre me pasa, no sé si a ustedes también. Como que ven algo en clase ya un poco tarde, ¿no? Y eso es la importancia. Por eso estamos hablando de eso. Ahora, también, ¿cuáles son las estrategias prácticas que podríamos hacer? Sí, muy bonito, ¿verdad? Vivir el presente y todo eso, pero ¿cómo lo hago? Sí, sí, entiendo su desesperación. También me pasaba. Es como de, sí, dame la solución. Ya me hablaste del problema, ahora dame la solución. Pues la solución, aunque va a sonar muy fácil, es muy complicada de llevarla a cabo porque tiene que cambiar el chip aquí en nuestra mente. Tiene que, y en nuestro corazón, obviamente. Em, podríamos hacer mindfulness, se le llama así, a más y nada menos que meditar, que respirar hondo. En las situaciones estresantes, en situaciones que sintamos que se nos está yendo el control, respirar y respirar.
Antes de ver un paciente, si por ejemplo ya me peleé con el paciente anterior, pues vuelvo a respirar para entrar con otro paciente y pues darle mi mejor atención. En medicina siempre nos dicen algo bien bonito y presionable. Nos dicen, traten a sus pacientes como quisiera que trataran a sus familiares. Y como les digo, la rutina nos alcanza y a veces no se hace, pero debería hacerse. Pero volvemos a lo mismo, tenemos que estar bien nosotros para poder ofrecerle lo mejor a los demás. Celebrar las pequeñas victorias. Cuando leía el tema mencionaba esto, y es verdad, festejar o internamente decirnos, sí, logré levantarme temprano hoy para llegar a tiempo, por ejemplo, o logré estudiar el tema para mañana, logré tomar 2 litros de agua, logré tomarme mis medicinas, no sé, la verdad no sé quién está detrás de la pantalla, pero quien sea que esté detrás, celebren sus pequeñas victorias. Compartir humanidad, esto es clave. Yo creo que se viene haciendo desde inicios. Yo he compartido humanidad creando proyectos de investigación. Aquí están las fotos de los equipos que me han ayudado, de las personas a las que les he enseñado un poco y ellos me han enseñado a mí de investigación, de personas, de Dios. Incluso Rebeca siempre me invitaba a eventos. Hay muchas personas aquí que ya se graduaron, que están terminando su servicio social y eso me da mucha felicidad. Pero sí, compartir momentos unos con otros, no aislarnos, es una de las mejores estrategias que podemos llevar a desarrollar. Quisiera terminar con esta frase. Quizás la vida no se trata de cumplir un gran propósito, sino de aprender a yacear cada día, incluso en una sala de partos, en la consulta, en medio del caos. Porque ahí, en esos momentos, es donde realmente vivimos. Y recuerden que un evento en especial no es toda su vida. O sea, tenemos que disfrutar toda nuestra vida. La vida incluso no nos está diciendo elige la paz o elige el caos. Nos está diciendo aprende a sobrellevar los momentos buenos y los malos. Y así serás más feliz y podrás compartirlo con los demás. Espero que les haya gustado la ponencia, espero que me haya dado a entender y muchas gracias a todos. Denise, muchas gracias por la intervención en esta ponencia. Muy bonito escuchar estas vivencias y experiencias y claro, entender de una forma distinta la temática de vocación y la humanidad de nuestro propio ser en este proceso tanto de aprendizaje, el proceso también del desarrollo personal en la ciencia de la salud, que son carreras de alta demanda y alta exigencia. Vamos a dar un espacio de interacción con nuestra ponente y si gustan pueden activar los micrófonos o levantar la manita para realizar alguna pregunta, alguna inquietud acerca del proceso educativo, alguna pregunta acerca también de la motivación al momento de preparar los temas de estudio al momento de ser estudiantes. Me gusta mucho esa parte final. Entonces, como tenemos aquí estudiantes de medicina y enfermería, me gustaría que surgiera, ¿no? Alguna pregunta relacionada a la dinámica de aprender ahí en nuestros espacios propios y personales. Vamos a dejar los micrófonos abiertos. Quien guste puede activar los micrófonos. Te comparto, Denise, lo siguiente. Tengo estudiantes aquí invitados de la Escuela de Enfermería de Ocosingo. Puede ser que les dé un poquito de penita abrir por acá sus micrófonos, pero me gustaría que ellos escuchen lo siguiente.
yo voy a hacer algunas preguntas que yo he visto y he notado porque son estudiantes de primer semestre. Los invité justamente para poder conocer acerca de esto, de la vocación, ya que están en primer semestre, y me gustaría que nos pudieras compartir alguna vivencia o incluso algún consejo para ellos sobre las horas de estudio, cuántas horas destinas, cómo tú fragmentas tus tiempos, qué te motiva para decir, yo voy a estudiar, yo lo voy a preparar, yo lo voy a hacer sin que nadie me lo exija, porque yo quiero como tal aprender sobre este tema o no llegar en ceros a la clase. ¿Qué te motiva a ti para tener esa preparación, Denise? Ay, muy buena pregunta. Mm, Lo que me motiva, como sí, creo que sí, lo mencioné, es mi familia. La verdad, yo tuve la dicha o fortuna de perder a mi abuelita cuando era pasante de enfermería. Entonces, perdón, es que entonces, como que yo me quedé con eso de que la vida es muy frágil, pero a la vez es hermosa. Me quedé con muchas ganas de hacer muchas cosas, obviamente por ella. Me hubiera gustado, pues, salvarla de alguna forma. Yo sé que muchas de las personas aquí también pueden haber llegado a perder a alguien especial, pero sí, no es que viva traumada tampoco, no siempre recuerdo ese momento feo, pero creo que me hizo muy humana porque siempre pienso en mis pacientes, que son los familiares de otras personas, que son pues las abuelas de otras personas, los hijos de otras personas, y se merecen que mínimo esté capacitada, que mínimo sepa cómo tratarlo, cómo ayudarlo. Y si no sé cómo, si no tengo el conocimiento, pues mínimo derivarlo a otra persona. Pero yo creo que eso me motiva a pensar que yo soy muy soñadora, pero yo creo que eso no sabría decirles si se nace con eso o si se desarrolla, creo que un poco de las dos. Pero yo siempre sueño. Y si les pudiera dar un consejo es de que sueñen en grande, sueñen despiertos. Yo a veces, muchas veces me disocio porque estoy soñando despierta. Pero sí, no sé, es un llamado, es como lo mencionaba, es una fuerza dentro de mí que me hace querer aprender, porque tengo que aprender las cosas. Incluso hasta me daría vergüenza, bueno, me da vergüenza cuando a veces no sé algo. Y esa es la motivación. La verdad es que no estudio matado, por así decirlo. Estudio intermitentemente. Si tengo algún tiempo libre, me pongo a leerlo y ahí queda. Sí, respondí Gracias por la respuesta a la pregunta, Denise. Eh, Me está gustando mucho la perspectiva que tú presentas aquí en la sala. Y me gustaría retomar lo siguiente. ¿A ti te da vergüenza el no saber, ¿no? O el no conocer de ciertas temáticas? Considero que eso es bastante positivo, tanto para mis estudiantes que están en este momento escuchando eso, ya que hemos tenido ciertas situaciones y te lo comparto de que, ¿por qué nos cuesta mucho leer, ¿no? ¿Por qué nos cuesta mucho tomar el libro, leer, estudiar y que, no sé, yo aprenda una temática nueva? Hay algo muy interesante que yo siempre les comparto a los estudiantes, igual nos puedes compartir también, en tu caso, cuál es tu dinámica de trabajo con los libros. A veces tenemos libros bastante grandes en la ciencia de la salud. Pero yo les compartía siempre a mis estudiantes. Yo cuando leo, o incluso cuando fui estudiante de enfermería en su momento, en la licenciatura, en algún momento les platiqué a algunos grupos de que yo era bien raro, ¿no? Al momento de hacer mis procesos de estudio, porque yo le hablo a los libros. Dice, ¿tú qué me vas a enseñar el día de hoy sobre este tema? Enséñame tal tema. Lejos de ir primero a la portada, lejos de ir primero al grosor de ese libro, al número de páginas del capítulo, no me centraba en eso porque sabía que me autobloqueaba inmediatamente, sino que me iba directamente a la lectura y le decía eso al autor, al libro, ¿qué me vas a enseñar de ese tema?
y me involucraba, ¿no? Y se aprendía mucho mejor bajo ese estímulo personal, ¿no? Pero ¿cuál es tu dinámica al momento de repasar los temas o estudiar los diferentes libros que tú manejas en medicina? Me gustaría escuchar esa parte. Se está trabando un poco, pero ustedes, no para dar unos minutos en lo que se me... Bueno, la dinámica, no sé si te voy a decepcionar o desanimar, pero es... Ah, sí, sí, te voy a poner mi cámara para que mejore la señal. La dinámica que yo hago, pues me gustaría ser una persona organizada, muy, muy organizada, de que de 5 a 6 esta materia y de 6 a 7 esta otra, pero la verdad es que no, la vida es la vida y nos alcanza. Entonces, como mencioné, si tengo algún tiempo entre clases, por ejemplo, nos cancelaron una clase, pues yo me pongo a estudiar del tema que lleve. Obviamente si llevo como que una planeación de que, pues mañana toca obste, gine y endocrino, em, pero es genuinamente de que igual lo leo rápido. Para poder entenderle al tema, lo leo rápido. A veces hago apuntes, a veces no, porque son muchos temas, como bien menciona. Entonces es como, ¿entendimos la base general de este tema de endocrino? Ah, sí. Ahora vamos con gine. ¿Entendimos la base de este otro tema? Ah, sí, bueno, otro. Y como que solo leo máximo tres, porque si no me saturaría y me empezaría a estresar, ¿verdad? Y los fines de semana, cuando hay un poco más de tiempo, es cuando intento o mínimo abrir la libreta y ver qué apunté entre clases para volver a repasarlo. También veo videos, me gustan mucho los videos de YouTube. Creo que ese es un tip que podría darles si van a presentar algo y no saben. Obviamente no sabemos, ¿verdad? Somos estudiantes, no sabemos de temas complejos o de lo que sea. Siempre de YouTube y traten de imitar o de, pues sí, de volver a decir lo mismo que él dijo en el video. Eso ayuda mucho. Gracias, Denis. Tenemos una mano levantada de Jael. Si puedes aperturar tu micrófono para escuchar tu intervención. Hola, buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Estoy con audífonos. Te escucha. ¿Sí? Sí, ok. Hola, yo soy Jael, soy estudiante de medicina legal y yo conocí a Denise aquí en Yucatán. Yo soy de aquí de Mérida, en el Venado de Investigación. Y la verdad es que se me hizo muy interesante su ponencia y yo sí quisiera externarle una duda que tengo. ¿Cómo relacionarías tú, Denis, la vocación que nosotros sentimos para haber entrado a la carrera, para dedicarle tantas horas de estudio, de tiempo y demás, con el deseo también de querer desarrollarnos en otras áreas de nuestra vida? Por ejemplo, eh, compaginar con un trabajo que nos genere un ingreso extra, en ir al gimnasio, en hacer ejercicio. A mí por lo general me gustan mucho las artes, me gusta mucho pintar y me gusta mucho escribir y leer. Y pues es como que algo que se lleva con medicina, ¿no? Que también es considerado un arte y todas en general las ciencias de la salud. Pero mi duda es esa, ¿cómo compaginamos nuestra vocación por medicina que sentimos con todas las adversidades y a veces la falta de tiempo, sumado a las otras áreas de nuestra vida? Bueno, es muy buena pregunta. Saludos, Jael, te quiero mucho. Este, porque al final, como volvemos a repetir, somos humanos. Y de hecho es algo que me faltó decir, el tener un hobby dentro de cualquier carrera o de la vida en general es muy, muy importante y siempre lo dejamos hasta al lado, al último, porque no nos damos ese tiempo. Y la verdad es que no hay un tip o paso o un, ¿cómo decirlo? Una estrategia para entrelazarlo. Lo que, lo que yo hago es realmente darme el tiempo. O sea, si realmente quieres hacerlo. Porque es muy cierto esto de que a lo que tú le das prioridad es lo que realmente vas a hacer. Así te tengas que dormir a las 11 o a las 12 que no sería recomendable.
Pero a eso voy, vaya. El transcurso de la vida, por ejemplo, uno puede planear su día de que perfectamente, pero algo puede pasar, de hecho, algo va a pasar, no soy Dios, ¿verdad? Pero siempre pasa algo que nos hace salir de ese orden, de esa rutina. Lo que yo recomendaría es que mínimo los domingos se lo dejen a ustedes. Y si de verdad la carga de trabajo o de estudio es muy, o solo la mañana para ustedes, del domingo, por ejemplo, de 9 a 2 no voy a hacer nada. Yo me voy a levantar a la hora que yo pueda, que no sería lo ideal tampoco dormirse toda la mañana, ¿verdad? A menos que estén muy cansados, porque si no ya no harían las otras cosas que quisieran hacer. Pero sí. La verdad es que yo soy muy terca y, por ejemplo, yo voy al gimnasio en 40 minutos y eso lo tengo que hacer porque se tiene que hacer, pero porque yo le doy significado a las cosas que hago. Por ejemplo, el gimnasio es muy importante y digo, es mi salud, es mi vida, es mi cuerpo, entonces voy a ir a eso. Es muy importante, igual que si lo tuviera que posicionar, pondría primero hacer ejercicio. Otra cosa que yo hice cuando no podía ir al gimnasio, porque de aquí que me traslado, que me cambio, que regreso a la escuela y así, porque eso también es en medicina, que tenemos clases en la universidad y luego la otra hora tienes clases en un hospital y en otra hora tienes que ir al consultorio privado del doctor que te da clases y después tienes que regresar a la universidad otra vez. Entonces sí, sí entiendo y es por eso que decíamos que la medicina es muy exigente. Pero entonces busco soluciones. En mi mente no hay, no puedo, no quiero, y no es soluciones. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo implementar? Entonces yo lo que hacía era hacer ejercicio en casa. Obviamente no sentía igual, no es el mismo peso, no tengo barras, pero yo tenía que moverme, tenía que saltar la cuerda, tenía que hacer estiramientos así. Y yo parecía loca ahí, ¿no? Con mis audífonos brincando y así. Pero mínimo tenía que hacer algo para moverme. O salir a caminar, eso no te toma más de nada. Entonces, eso sí, así alrededor de tu casa, tu colonia, eso es lo que yo hacía. Y me hacía sentir de que sí tenía el control de mi vida. Espero que ayude y que respondí la pregunta. Muchas gracias, Denise, por la respuesta. Vamos a concluir esta tarde de conferencia. Muchísimas gracias, Denise, por estar con nosotros, compartirnos este importantísimo tema acerca de la vocación. Y también quiero agradecer, aprovechando que está también aquí en línea, al maestro José Benito Gómez Velasco, que también es parte de este espacio de comparecencias, de conferencias. Él es el vicepresidente de la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud por México, el cual le agradecería también nos pueda proporcionar unas palabras para cerrar este espacio de conferencia. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, Bueno, pues primero, maestro Mariano, gracias por la invitación y en este caso en especial a la compañera Denise, que no me dio el tiempo de escucharla completamente, pero creo que el análisis que hace ella, en cuanto al personal de salud es fundamental, ¿no? Y creo que como profesionales de la salud siempre debemos estar y procurar también diestros a los cambios, ¿no? Para los procesos que realizamos, ¿no? Pero también a veces la importancia, ¿no? De darle a, en este caso a las personas el tiempo necesario, ¿no? A veces todo eso que comentaba al final de poder dedicarnos un rato a nosotros, ¿no? Y creo que también esa es una parte fundamental. Creo que la salud también y la salud mental es fundamental para todos los niveles de la salud. Estamos día a día, sabemos que es fundamental, pero también sabemos que aunque sea cansado y cuando te gusta, creo que eso es lo más importante. De mi parte, pues agradecerte, maestro, a la ponente Denise Samayoa, pues gracias también por estas aportaciones que hace y pues que ojalá podamos compartir con ella más experiencias en el ámbito en el que ella esté. Gracias, maestro, y estamos a las órdenes. muchas gracias, maestro José Benito, por estas palabras de cierre. Agradecemos mucho a nuestra ponente de Ilsa Mayor por aceptar amablemente estar con nosotros en esta tarde.
Muchas gracias a todos por su asistencia. Agradecemos mucho a los estudiantes de medicina de las diferentes instituciones. Agradezco también a mis estudiantes de enfermería del primer semestre por estar aquí con nosotros y escuchar tan importante tema que considero que va a aportar mucho para este inicio de su carrera profesional. Muchísimas gracias a todos y con esto concluimos esta tarde de conferencias.